tardes, buenas noches. Hoy, domingo 14 de agosto de 2022, continuamos el estudio del compendio de la doctrina secreta de HPB en la página 253 en el inciso B de dicha página. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvamos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. El inciso B de esta esloca 15ª nos dice: estas sombras, recuerden cómo ella las estancias, porque estas son las estancias y las locas, ya lo que lo explica, enfatizan las sombras de los Pitris Varishats, sobre todo, pero en cierto aspecto, como es natural, el verdadero fuego no es el que llega a nosotros, sino su reflejo. Claro, no es sombra porque ya es un principio de luz, es el principio que se convierte en nosotros manásico, pero que procede de esa manifestación de la inteligencia, que de acuerdo precisamente a la ciencia de yoga de Tainik, que nos sirve aquí de una guía utilísima para, vamos a decir, relacionar todo este conocimiento, es Sita, como el aspecto Sit de los tres aspectos en que se manifiesta la vida una, la vida logoica, el logos es uno, como Sat, Sit, Ananda, y Sita ya es como su expresión aparentemente diferenciada en cada plano del universo. Es la función de la inteligencia que se va haciendo menos abarcante, menos universal en los niveles, sobre todo de la personalidad humana, en Kamamanas, en la mente con un yo que se siente separado. A la vez que se siente separado, el maya o sus aspectos de expresión en los vehículos con forma, sobre todo, Kamamanas tiene ya forma de la parte de los rupas con forma, no de los aspectos manifestados de la conciencia y de la vida en niveles ideales, que ya es lo abstracto de la mente como trabaja en el ser humano, o ya como expresiones de la vida en Buddhi, la vida que es idéntica con toda la expresión de vida que nos pongamos en contacto, en relación consciente, y en Atma, que es que toda la vida es una, donde ya la unidad de la vida, aunque la sintamos dentro de nosotros, porque todavía no hayamos completado el ciclo de necesidad humano, pero ya sabemos que es una sola. Pues ya la realizamos como una sola, no sabemos. No es solo saber, es realizar. Pero ya, en cuanto se venza, más allá del cuarto samadhi, el quinto, y se venza todo el ciclo humano, esa unidad es total, y aunque podemos desde nuestra identificación con nuestra unidad manifestada o mónada evolucionante, podamos aportar una cualidad única, la unicidad de cada mónada, al esplendor de todo universo manifestado que crece y crece de acuerdo a esta ley de evolución. No hay un yo ni aún en un sentido universal, sino que hay nada más algo que se da, que se aporta, pero en esa unidad total de
aún en la manifestación de esa mente universal o de ese alaya, etc. Los nombres, recuerden que ya pueden tener varias énfasis de significado. Así que estas sombras nacieron cada una de su propio color y especie. Lo que está entre comillas sombras, cada una de su propio color y especie, es parte de esta frase segunda, de este inciso B de la isloca. Cada una también inferior a su creador, como completa esa sección B de la isloca 15ª. ¿Por qué inferior? Porque la sombra no es la totalidad. Porque a la vez que se circunscribe a un color propio, a una especie propia, está limitando su expresión, como explicábamos precisamente el domingo pasado. El espejo nunca es la realidad del ser, aunque refleje correctamente su apariencia, es decir, su expresión mayábrica, pero nunca es el ser total. Nunca detrás de un espejo encontramos a un ser humano, por bien reflejado que esté. El ser humano está frente al espejo. Se le ve detrás del espejo. Por tanto, tiene un maya, tiene un contenido mayábico, y eso lo hace inferior a su creador. Y esto al nivel universal pues es lo mismo. Siempre una expresión manifestada es inferior a esa realidad total, que es la única que es lo real, lo verdadero. En cualquiera de sus manifestaciones hay una disminución proporcional a su limitación aparente o diferenciación aparente de toda esa realidad. Porque este último, el creador, era un ser completo de su especie. Es decir, es una expresión de la jerarquía logoica, ese logos que puede manifestar un universo en el nivel del sistema planetario, sistema solar, galáctico, cualquiera que sea. Pero siempre la manifestación es inferior a la expresión de la realidad, a la realidad en su aspecto manifestado, que proyecta este universo, que lo manifiesta o que lo crea. Esa es la palabra usada por la teología de todas las religiones. Recuerden que la filosofía es muy diferente a la teología. Es donde ya la filosofía puede o no ser dogmática, de acuerdo a su etapa de administración, porque las filosofías son administradas por seres, por inteligencias. Pero si está en el nivel todavía iniciático, esotérico, filosófico puro, aunque ya tengan una limitación de intelectualidad, lo que hoy se planteaba por la mañana, una cita de Rafa, que está en la ciencia de yoga de Patanjali, que los que están de lunes a viernes con nosotros estudiando la ciencia de yoga la recordarán, porque hicimos mucha insistencia en ello, y Tiny lo proclama de una manera muy solemne, para que no confundamos nunca los reflejos, los espejos que reflejan la realidad, que nunca la reflejan en su integridad ni en su pureza, porque la manifestación no puede abarcarlo. La manifestación ya es una limitación.
Y eso, cuando ya se lleva a nivel de filosofía, sufre la limitación intelectual. Pero cuando degenera, porque eso no es limitación, cuando degenera a teología, es un dogma. Y es cuando ya deja de hacer útil o pierde gran parte al menos de su utilidad. Lo que pasó también en lo que se planteó hoy por la mañana, casi todos ustedes seguro estaban, entre Platón y ¿cómo se llama? Y Aristóteles. Aristóteles fue una mente concreta enorme, pero había perdido la excelsitud de la mente abstracta y de la espiritualidad superior de Platón, Pitágoras, etc. Por eso denigró. Y por eso todo lo que surge de Aristóteles es la teología, sobre todo cristiana, que es una aberración de la filosofía de los primeros seguidores. No eran como Jesús, pero de los que interpretaron esotéricamente las enseñanzas más profundas de Jesús. Y las convirtieron en ¿qué? En una serie de dogmas que llevaron a ¿qué? A la persecución de los mismos cristianos esotéricos, al bañar de sangre una religión que era de amor y de perdonar aún a los que crucificaron, entre comillas, porque no fue una crucifixión de ese tipo, pero bueno, al fundador. Si el fundador mismo perdona a todos ellos, ¿cómo se iba a perseguir a todo el que tuviera una idea diferente al dogma teológico? Y ese dogma surge de una mente concreta. La mente aristotélica no era tan degradada, pero de todas maneras, al no hacer el enlace y mantener la línea ascendente hacia Platón y Pitágoras, tronchó el desarrollo aún de la misma mente. Ya no es solo una mente concreta y limitada a la personalidad, sino lo que la convirtió en una mente totalmente deformada, que odia en vez de amar, que se enseñorea en el yo personal y por tanto se separa de la sabiduría. Una mente puede tener muchos errores, pero sí aspira a lo espiritual, aspira a lo abstracto, aunque sea menguadamente, aunque sea muy limitadamente. No puede convertir el amor en odio, la comprensión en persecución de todo lo que no se parezca al dogma. Los comentarios relacionan la primera frase, que es la que vimos como el epígrafe A, con el color o complexión de cada raza humana así evolucionada. Es decir, llega a reflejarse, pero como reflejo, en distintas expresiones físicas de la raza que ya se empiezan en esta cuarta ronda a materializar mucho más y por tanto a poder tener colores, entre comillas. No tienen que ser exactamente reducirlo a color de piel o a color de ese vehículo, pero sí a vehículos que estaban específicamente diseñados para expresar determinados grados de conciencia y por tanto también determinados grados de complexiones y finalidades de la parte física de la raza humana. Pero bueno, nunca en la aberración que también produce la mente ignorante e inferior de que sean por la parte física superiores o inferiores. Recuerden que la parte física representa pasos de la evolución física también, pero es en el ego, es en el cuerpo causal
que todo el resto de la evolución del alma, porque es la que es la residencia inmortal de cada ser humano, es donde está la verdadera evolución de toda la parte interna. La evolución física tiene cierto valor, da un impulso a determinados cambios también, sobre todo en la parte ya de la evolución mental, que es la clave de nuestra cuarta ronda, a partir de la quinta raza sobre todo, pero desde la tercera, en que descienden los Pitris Agnisvatas, ese despertamiento de la inteligencia en un nivel de cada ser humano en cuerpos separados. Por tanto, tiene que reflejarse en el sistema nervioso, en el sistema endocrino, en el sistema del gran simpático, etcétera. Y todo ello, pues, tiene también que ver con un sentido físico que, aunque limitados los 5 que ahora tenemos, anteriormente 3 cuando descienden los Pitris Agnisvatas, 4 durante la raza Atlante y 5 sentidos en la actual raza, cada uno de esos 3, 4 y 5 sentidos físicos responden y pueden enriquecer la expresión de la evolución interna. Claro que hay sentidos suprafísicos o psíquicos primero y aún espirituales después, que van a complementar en los más evolucionados esta transformación que también tiene que expresarse y reflejarse como una sombra, no en el sentido de la sombra del doble etérico del físico, sino sombra de todas estas capacidades también internas, que van a tener una mayor riqueza de expresión en los seres más avanzados, pero que no es perceptible por cambios físicos, ni justifica ninguna separación de una raza de otra. Las razas van adquiriendo determinadas características y en el inicio cada Manu o cada rector inteligente del proceso va a dar para la parte interna ciertos requisitos que nada más que van a cumplir los que él seleccione para poder hacer que ese cambio se complete en el cuerpo físico. Pero una vez que ese cambio por ejemplo, el sentido, una vez que un cuerpo que anteriormente en la tercera raza tenía 3 sentidos, adquiere el cuarto sentido, sí, indudablemente primero nada más que son la avanzada de esa cuarta raza, pero después físicamente se comparte con el resto de la raza física. Así pasó con el quinto. La cuarta Atlante tenía 4, el Manu selecciona una serie de cuerpos físicos que fueran adecuados a una evolución más profunda, se dan los pasos para que esa avanzada de la humanidad pueda expresar el quinto sentido en los organismos ya que antes eran de cuarta, y los organismos una vez que alcanzan el quinto sentido se lanza a que se vayan interrelacionando, interconectando con el resto de los organismos para que rápidamente la parte física, que es la más fácil de transferir una vez logrado, pues refleje los 5 sentidos o contenga la acción de los 5 sentidos que ya vemos en toda la humanidad. Pero la parte interna, indudablemente, que sigue siendo privativa de la evolución de cada ser humano, de acuerdo al uso que haga de sus karmas, de sus oportunidades, de sus personalidades, para que pueda transmitir al final de cada encarnación en Devachan la parte interna, los karmas positivos que se sellan como cualidades y que sus futuras personalidades sean herederas de ese avance. Por eso
cada encarnación es importante para cada ser humano. Si puede lograr hacer una asimilación de grandes virtudes, de aportes de inteligencia, de amor, etcétera, para que cuando vuelva a encarnar esa mónada individual o individualizada, porque nunca llega a ser individual, ella es la mónada vida una, pero se muestra a través de una individualidad, pueda impartir a sus personalidades sucesivas lo mejor que pueda de su buen karma, de su buena asimilación de todos estos progresos internos. Pasemos entonces a la esloka 16, 16ª, que empieza con preguntas. ¿Cómo nacen los manushya? Que traduce entre paréntesis los verdaderos. Eso es lo que de verdad se transmite de encarnación en encarnación. Una vez que se despierte ese principio, Manushya es el principio de la inteligencia. ¿Cómo nacen los Manushya? ¿Cómo se formaron los Manus con mentes? O Manus, como pone ahí con acento que nunca he sabido cómo se pronuncia en sánscrito. Hasta ahí el inciso A de esta esloka 16ª. Los padres Varichats, pone ella entre paréntesis, pero con un signo de interrogación. Pitri, ustedes saben que es lo que se traduce como padre, llamaron en su ayuda a su propio fuego. El Kayavajana, fuego eléctrico, es el fuego que arde en la tierra. El espíritu de la tierra llamó en su ayuda al fuego solar, que es, aclarado entre paréntesis, Sushi, el espíritu en el sol. Fíjense, lo primero es el fuego eléctrico, es el que arde en la tierra. El espíritu de la tierra llama en su ayuda al fuego solar, que es el Sushi, el espíritu en el sol. Estos tres, los Pitris, o estos padres, que ella pone Varichat con un signo de interrogación, la esloka no lo aclara, y los dos fuegos, es decir, el fuego que era propio de los Varichats, el eléctrico, el Kayavajana. Vajana, recuerden que también es una de las palabras tomadas como vehículo, como portador de algo, como una capacidad de transportar algo, y el espíritu en el sol, que es el fuego solar. Así que son dos fuegos y los Pitris. Estos tres, con sus esfuerzos reunidos, produjeron un buen rupa, es decir, una buena forma para la humanidad. Podía, refiriéndose a la forma, a ese buen rupa, estar de pie, andar, correr, reclinarse y volar. En un principio pudo hasta volar. Sin embargo, no era aún más que un shaya, una sombra sin entendimiento. Hasta ahí el inciso B. Es decir, ya se dispone de todos los materiales, pero sigue siendo un chaya, es decir, una sombra. No ha despertado esa inteligencia todavía. Ya están los tres, los factores. Fíjense que tres, como casi siempre es necesario para un paso de esta envergadura. Vamos a ver entonces esas dos preguntas que ella circunscribió a la parte, al inciso A de esta esloka 16.
Los Manushas, ella pone, y ahora sí aclara entre paréntesis, hombres, y los Manus o Manus son aquí equivalentes del Adán caldeo. Caldeo, recuerden que en la versión ya judaica es que sufre otras limitaciones de significados. Pero en el nivel caldeo, la civilización caldea todavía no había decaído, a lo que después decayó este pueblo que fue llevado esclavo a la antigua Caldea. Así que son aquí equivalentes del Adán caldeo o la humanidad colectivamente. Es decir, Adán en esa línea, que son estos Manusha y los Manus, colectivamente es toda la humanidad. Son los 4 órdenes o clases de las 7 de Diane Chohans. 4 de las 7. Recuerden que ella había hablado de 12 jerarquías, 5 ya han pasado y quedan 7 funcionando. Y de esas 7, 4 son las que tienen que ver con este proceso que se está hablando aquí, de estos 3 aspectos de la humanidad. Así que son los 4 órdenes o clases de las 7 de Diane Chohans, dice el comentario, fueron los progenitores del hombre oculto. Y lo enfatiza en itálico. Esto es del hombre interno sutil. Los la de la luna, recuerden que esa palabra significa señores, etcétera. Los la de la luna, los espíritus lunares, fueron, como ya se ha dicho, solo los antecesores de su forma. O sea, del modelo con arreglo al cual la naturaleza principió su obra externa sobre él. O sea, lo que se llama después el Ingasarira. Esta sombra la que tiene que ver con esta forma que después se densifica al nivel de nuestro cuerpo físico actual. Así pues, el hombre primitivo era cuando apareció solo un fantasma, sin entendimiento. Esta creación fue un fracaso. Esta fue la que vimos en las estancias y en locas anteriores, que era nada más que un esfuerzo del espíritu de la tierra con estos prítilis barichats, pero no le podían dar la condición de un manusia, es decir, de un ser humano ya completo. Y por ello no se había completado su expresión. Quedaba la parte externa, pero seguía siendo un ser que su conciencia no podía despertar inteligentemente y funcionar inteligentemente dentro de ese cuerpo. Era una vida elemental, una vida vegetativa y animal, pero no, ya un animal muy dormida, pero no una vida inteligente y autoconsciente sobre todo, que es lo que es la diferencia entre el reino humano y el reino animal. En el inciso B, que es lo que abarca esta segunda parte más larga de la enloca 16, esta tentativa fue un nuevo fracaso. Es la alegoría de la vanidad de los esfuerzos de la naturaleza física para construir por sí sola siquiera un animal perfecto. Es decir, fíjense, ni aún lo animal puede llegarse a expresar del todo. ¿Por qué? Porque la energía aún de los deseos engendra un resultado y enseguida
el animal, aunque sea instintivamente, no con autoconciencia, pero con conciencia animal, responde. Y por eso empieza a hacer a través de los instintos una forma de memoria. Pero ni a eso llegaba. Y por eso dice ella, por sí sola siquiera no podía llegar a ser ni un animal perfecto, y menos al hombre. Esto es lo que pasa en las 2.5 primeras razas de nuestra actual ronda, que reprodujo las condiciones de las 3 rondas anteriores, pero ya era necesario que el hombre se completara. Y el espíritu de la tierra no lo podía hacer por sí mismo. Pues los padres, que son los pitris, los ángeles inferiores, son todos espíritus de la naturaleza. La vida que se expresa en los reinos inferiores al reino animal sobre todo. Son ángeles inferiores. Estos son los pitris, que pueden mover esa naturaleza como espíritu de la naturaleza y elemental. Recuerden, ahí hay una dualidad que tiene sus misterios. Son elementales mientras nada más que está el arco de descenso funcionando para llegar al reino mineral, pero los espíritus de la naturaleza ya son esa rama que le llamamos después reino angélico, que ya están en el nivel de la evolución, pero van a pasar desde los vegetales y algunos animales a lo que llamamos el reino angélico o espíritus de la naturaleza. Y ahí hay también, no, fíjense cómo se le pone iniciales mayúsculas a los 2 espíritus de la naturaleza elementales y claro, superiores, pero no ningún tipo de expresión de la vida del reino animal, mamífero sobre todo, o humano. Animales inferiores sí, pero no animales mamíferos, que son los que dependen de que el ser humano también se complete para que pueda repercutir en el reino animal y pueda transmitirse ese cuidado natural que toda madre de un mamífero tiene que tener por sus hijos hasta que adquiere la capacidad de alimentarse por sí mismo. Mientras que los animales inferiores no tienen eso, los que no son mamíferos. No tienen eso, sale del huevo, sale de lo que salga, de acuerdo al tipo de reproducción, y ya sale completamente adulto, con toda la capacidad de mantener su vida. Algunas aves, por ejemplo, tienen que no amamantar, pero sí darle, porque no saben comer con el pico todavía, etc. Pero ya son excepciones. El resto nada más que imitan a la madre. Si son patos, se tiran al agua y saben lo que tienen que comer del agua. Si son animales de lo que llamamos hoy corral, las gallinas, salen y comen lo mismo que ven comer a sus padres o a su mamá, etc. Así que los elementales superiores también poseen una inteligencia propia. Y estos espíritus de la naturaleza igual tienen un tipo de inteligencia suficiente para un reino que no va a encarnar en el reino humano ni en los animales mamíferos. Pero esto no es bastante para construir un hombre pensante. Y enfatiza pensante. Pensante. Era necesario el fuego viviente. Ese fuego que da a la mente humana su percepción y conciencia propia humanas. Es decir, la capacidad de que lo que percibimos con los sentidos lo integramos en la mente como un conocimiento. Pero un conocimiento que ya
somos conscientes que tenemos, es decir, conciencia propia. Yo sé, yo conozco, yo puedo repetir esto, yo puedo aprender esto otro. Esa es la cualidad de Manas. Y ese es el hombre pensante verdadero. Y eso es ese fuego viviente de los Pitris Agnisvatas, un fuego solar que tiene que dar ese sello a la expresión del centenario, porque no solo es la mente. Está el enlace para que la mente a su vez pueda en su triángulo o en su tríada, en ese cuerpo causal que se forme en el momento de la individualización, hacer funcionar después a Buddhi y a Atman. El principio de esa vida que identificamos como total, que es idéntica en todos, aunque todavía hay una concepción de todos, de pluralidad, y que en Atman sabe que es una total sin segundo. Pero aún ese sentirlo como una unidad de cada uno se tiene que eliminar en la estatura dianchojánica, que va más allá de la evolución toda humana, o sea, en el hombre celeste. Así que bien, era necesario el fuego viviente, ese fuego que da a la mente humana su percepción y conciencia propias humanas, y la progenie de Parvaka y Suchi son los fuegos electroanimal y solar. Parvaka, ya lo habíamos visto la palabra, es un eléctrico animal, es la diferencia, que ya en el animal tiene una connotación para poder expresarse a través de un sistema nervioso, etcétera. El que ya es un sistema eléctrico dentro de cada organismo. Y bueno, solar, porque ya es el verdadero centro de evolución de nuestro sistema, que crean animales y por lo tanto solo podían proporcionar una constitución física viviente a este primer modelo astral del hombre. Los hombres creadores, pues, fueron los Pigmaliones de la mitología del hombre primitivo. No pudieron animar la estatua intelectualmente, enfatiza en Italia. Es decir, que los creadores de las tres primeras órdenes dianchojánicas, que hacen la primera etapa con el espíritu de la tierra, no pueden completar lo que es un ser humano pensante. Eso nada más que son los Pitris Agnisvatas que completan entonces el aporte de las demás jerarquías dianchojánicas. Y es la que puede expresar el centenario en el decursar de su evolución. Porque eso ya queda, como se dijera, después en manos de cada individualidad. Esta estancia, Clara HPV, es muy sugestiva. Explica ella el misterio y llena el vacío entre el principio animador del hombre y el yo superior o mónada humana y la mónada animal. Es decir, entre esa tríada individual y la mónada animal que tiene los cuaternarios de los dos reinos. Ambas una y la misma, porque la mónada, la palabra lo dice, es una en un sentido del todo, en un sentido más allá del maya, que se hace todavía
como si dijéramos, imposible para nosotros de vencer mientras no nos espiritualicemos. Aunque la primera, la del hombre, el principio animador del hombre, la mónada humana, está dotada de inteligencia divina. Y la segunda de solo la facultad del instinto. Es decir, en la mónada animal se refleja, pero no puede tener su asiento en un firino cuerpo causal, como lo animado, ¿no? El cuerpo causal de cada ser humano, con esta trinidad de lo divino. Y que aunque todavía no funcione plenamente en nosotros, mientras no alcancemos un estado enorme de espiritualidad, cuando ya seamos yogis y empecemos a poder completar la meditación o samyama, para que la alertidad de la atención se mantenga por el tiempo que querramos y por tanto completemos los tres aspectos de meditación en el éxtasis, y entonces el samyama ya es integral. Allí no queda nada que no sea lo divino. En cada nivel tenemos que seguir ascendiendo, pero esos son 5 samadhis sucesivos. El yogi tampoco lo hace en el primer intento. Pero nosotros no dependemos del instinto para ello. El animal, la mónada, que nada más que puede expresarse en el reino animal, con nada más que tiene actualizado 2 de los 3 elementos, el que llamamos del tercero y del segundo logo, la vida forma y su aspecto, consideramos básico de manifestación como energía, la energía que posibilita la manifestación, pero que después se adentra en el segundo aspecto como vida forma, es decir, expresión de la vida en esa energía de la materia o del espacio aparentemente diferenciado, porque es mayábico, pero bueno. Y se completan 2 aspectos de la manifestación de la vida universal, del logos, su tercer aspecto y su segundo. Y eso es lo que posibilita el instinto. La mónada animal nada más que puede llevar a expresar la vida instintivamente, no inteligente y autoconscientemente. Y por eso no tiene conciencia de sí mismo, sino una conciencia difusa. Y eso es lo que tenía el ser humano, pero aún sin ese instinto funcionando a la perfección como lo puede hacer en el animal. Porque la mano humana tenía que quedarse más dormida, vamos a decir, relativamente hablando, para que la tríada pudiera despertarse a través de esta jerarquía de los manasa putras o de los pitris anisvatas. ¿Cómo se explica esta diferencia? Y la presencia de ese yo superior en el hombre. El comentario dice, aquí ella tiene que apelar al comentario. Recuerden que siempre que tenga esa letra itálica y esta referencia se está refiriendo a lo que completa para los discípulos de los maestros, como fue ella, la explicación de estas estancias tan abstrusas y tan llenas de esto, de misterios que cada estudiante tiene que empezar a desentrañar en sus detalles por sí mismo. Aquí se nos dan igual lo que en palabras se puede poner de este misterio de la vida, expresándose en los reinos. Los hijos de Mahat, recuerden que es Alaya, la mente universal, son los vivificadores de la planta humana. Lo comparan con un árbol.
Recuerden que eso también es una simbología desde la más remota antigüedad. Son las aguas. Los hijos de Mahat son los que vivifican como aguas una planta que caen en el árido suelo de la vida latente. Está latente todavía en nosotros en el sentido de inteligencia. Y la chispa que vivifica el animal humano. Es decir, se tienen que combinar lo que ya traíamos de los reinos anteriores y del reino animal con lo que hemos logrado a través de nuestra individualización, que tiene que ser regado a través de esta influencia, de esta expresión de la mente universal, de la inteligencia cósmica. Y por ello, eso es lo que va a hacer fructificar a un ser humano en su integridad. Son los señores de la vida espiritual eterna. Vida espiritual eterna. Esa es la que el ser humano está aprendiendo a expresar en su peregrinaje como ser humano. La vida espiritual eterna. Estos hijos de Mahat, estos Manasaputra, estos Pitriyamnisvatas, son los que nos pueden entonces despertar como esto. Como ellos son, porque al fin y al cabo no vamos a ser idénticos, pero sí similares a ellos, y vamos a ser continuadores de ellos como jerarquías logoicas a nuestro debido tiempo. Pero ya en un nivel de jerarquía, no en un nivel individual. El nivel individual es exclusivo del reino humano. Y después del punto suspensivo, esto es que este comentario tiene mucha más que no pudo ella darnos, o no sé si es que nada más que está sintetizado aquí. En la obra completa lo pueden ver por si acaso hay algo más. En el principio, que es en la segunda raza, recuerden que hasta la tercera es que no pueden descender. En el principio, en la segunda raza, algunos de esos señores, de los señores, solo exhalaron parte de su esencia en los manushya, es decir, en estas mónadas humanas, y algunos tomaron al hombre por morada. Es decir, este fue un despertamiento gradual, como ustedes ven. Hay desde la segunda raza alguna exhalación de parte de su esencia para que empezaran a despertar esos primeros seres humanos, que posiblemente fueron los de la primera división monádica humana, que son los que después ellos encarnan directamente, porque lo toman por morada. Y es los que alcanzan en esa misma tercera raza la liberación de la rueda de nacimientos y muerte y forman nuestro primer núcleo de la actual fraternidad de adeptos que protege la tierra, o jerarquía de adeptos. Esto muestra, y ahora es parte del comentario normal de HPB, esto muestra que no todos los hombres fueron encarnaciones de los divinos rebeldes. Recuerden que aunque después la simbología se tiró al revés y se les acusó de ser los ángeles, el diablo y todas sus cohortes, no es nada más que una trastrocación o mala interpretación de que fueron los que renunciaron voluntariamente a no engendrar y a no descender para cumplir, por otro lado, el dharma de ayudar a que se habían comprometido como jerarquía. Aquí hay esa dualidad que tenemos que seguir investigando porque yo nunca he podido llegar a la esencia de ese misterio. Así que esto muestra que no todos los hombres fueron encarnados de los divinos rebeldes, sino solo unos pocos de entre ellos.
Es decir, que fueron los que más fueron primeramente despertados. Y como son las mónadas más avanzadas, dan este salto y alcanzan en poco tiempo de la tercera raza, ya después, no en esta segunda, la estatura de adeptos. Si los hijos de Mahat, alegóricamente hablando, no se hubiesen saltado los mundos intermedios. Hermano, faltó algo ahí. Dime. En el párrafo anterior faltó terminarlo, hermano. Perdón, sí, el resto tuvo su quinto principio. Gracias, Ernesto, que mi vista está muy endeble. Cogí el punto seguido siguiente. Gracias, mijito. El resto tuvo su quinto principio, simplemente avivado por la chispa arrojada en él. Es decir, donde los Manasaputras no podían, por ser las mónadas más avanzadas, la primera clase de monas, y la que más experiencia humana tenía. Recuerden que a muchos eran fracasos de la luna, que habían tenido hasta encarnaciones en la luna. Eso está muy explicado por Liv Peter en La vida interna, en conferencias de la terraza de Adyar. El resto tuvo su quinto principio simplemente avivado por la chispa arrojada en él, es decir, una chispa. Lo cual explica la gran diferencia entre las capacidades intelectuales de los hombres y razas, que sigue hoy. Tenemos personas que no pueden aprender, que cuestan mucho trabajo que aprendan a leer, a escribir, sin tener algún tipo de karma, porque hay quien trae un karma y no es que no sea inteligente, sino que su cerebro queda dañado por una fiebre al nacer, por una serie de cosas. Pero hay personas que pertenecen a una familia normal y esto, cuando ustedes le tratan de hacer un cociente de inteligencia, dan morón, dan, bueno, mucho menos de 100. Y esas personas, por tanto, tienen una capacidad intelectual muy precaria. Mientras que hay niños que nacen y son superdotados, que no tienen ni escuela primaria casi, porque terminando el cuarto o el quinto grado ya pueden pasar a la universidad. Porque se siguen informando, porque siguen leyendo, porque su mente está mucho más despierta, aunque no se les ayude muchas veces. Si los hijos de Mahat, ahora sí, perdonen el salto, alegóricamente hablando, no se hubiesen saltado los mundos intermedios en su impulso hacia la libertad intelectual, el hombre animal no hubiese podido jamás elevarse en esta tierra y llegar por medio del propio esfuerzo a la meta final. Es decir, estos divinos rebeldes, sobre todo los que primero se encarnaron, porque es lo que dan el gran impulso, y después los que dan el otro impulso, aunque sea por chispas, para una gran cantidad de monadas. ¿Qué pasó? Que una tercera parte, recuerden que se negó, y no fueron rebeldes en esa etapa, tuvieron que, se decidieron esperar una raza posterior con mejores cuerpos, y se produjo entonces otros problemas que vamos a ver después en otras locas y en otras estancias de antropogénesis. Pero bien, los otros pues quedaron en distintos niveles por esta razón de su evolución monádica no aprovechada totalmente, o que no llegaron a recibir por esta tercera parte de los Pitris Anisvatas que se negaron a descender y que esperaron más allá de lo que debió esperarse, que lo veremos también en otra de las locas y estancias. Así que, por eso es que, de todas maneras, si no es por esta ayuda, no hubiéramos podido llegar ni a donde hemos llegado, con nuestras deficiencias, los que no somos tan inteligentes. Y tenemos de todas maneras que
tenemos la oportunidad de llegar a la meta final de la humanidad. Recuerden que la evolución no termina en ningún lugar, pero sí llegar a ser hombres perfectos, porque estamos todavía a mitad de nuestra encarnación planetaria y por tanto nosotros podemos, en las rondas que quedan y en las distintas oportunidades de encarnaciones durante esas rondas, nosotros podremos llegar a la meta si no perdemos el tiempo, si no nos desviamos, por poco que sea nuestra inteligencia actual, porque hayamos recibido nada más que un chispazo. La peregrinación cíclica. Recuerden que estos son ciclos de la ley de evolución. Y es una peregrinación por todos los 7 reinos. La peregrinación cíclica hubiese tenido que ejecutarse a través de todos los planos de la existencia en estado semi-inconsciente, sino completamente como sucede con los animales. Es decir, si no es por esta determinación de los divinos rebeldes, sobre todo de estos primeros que se encarnaron y dieron el gran impulso a la primera división de mónadas humanas. Y aunque sea darnos una chispa a los que somos más torpes, pues tenemos que agradecer, porque si no todavía estaríamos como meros animales y aún como animales ni completamente despiertos, porque recuerden que ese ser humano de la segunda y primera mitad de nuestra raza en este periodo mundial, que ese punto de la mitad de la tercera raza hace 18 millones de años que ocurrió, todavía estaríamos con esa inconsciencia o hasta más dormidos todavía que los presentes animales. Al menos no existirían tantos animales domésticos porque la humanidad no podría acoger a despertar esos animales con su mente, porque los animales domésticos, ¿por qué son tan diferentes? Sobre todo los que amamos, como es natural. Porque ahí cumplimos con nuestro dharma. Porque ellos reciben parte de nuestra mente. Y fíjense cómo puede enseñarse a un perrito, a un gatico, a los monos, a todos los animales que sepamos darle cariño, y aún animales no mamíferos. Ustedes pueden enseñar a una gallina, y eso yo tuve la experiencia con una prima mía que no era ni vegetariana, pero no mató a una de las que le dieron viva al principio de que no se vendían los animales ya sacrificados, de las aves. Y después que la salvó porque tenía estas enfermedades que le llaman moquillo, etcétera, no se atrevió a matarla y comieron huevos de ella, pero nunca la mataron, murió de muerte natural. Oiga, la enseñó a mirarse en el espejo, a decirle cositas, a darle besos. Ella le ponía el piquito al lado de la oreja. Cada vez que le decía, dame un besito, empinaba su cabecita y le hacía así con el pico, pero sin picarla, en el cachete pegado a la oreja. Y así sucesivamente. Ustedes no se pueden imaginar lo que un animalito, cuando tiene la mente humana con amor, puede aprender. A esta rebelión de la vida intelectual contra la mórbida inactividad del espíritu puro se debe que seamos lo que somos, hombres conscientes de sí mismos y pensantes, con las capacidades y atributos de los dioses en nosotros. La inteligencia es lo que hace de un hombre un dios, tanto para el bien, cuando lo usamos correctamente, como para el mal, porque desgraciadamente todavía estamos en un mundo de polaridades. Por lo tanto, los rebeldes, vuelve a insistir ella poniendo todo en mayúscula, son nuestros salvadores, no nuestros diablos. La parte del mal está en nuestra mala aplicación
de lo que los rebeldes nos dieron, inteligencia. Que el filósofo medite bien sobre esto, y más de un misterio se le aclarará. Fíjese como ella nos dice que el filósofo, porque nosotros todavía somos intelectuales, pero si no razonamos filosóficamente, vamos a seguir siendo dogmáticos como gran parte todavía, lamentablemente, de la humanidad. Solo por la fuerza atractiva de los contrastes pueden los dos polos, espíritu y materia, que son los que detrás de todas nuestras expresiones diferentes, es decir, tanto buenas como malas, pues son los que tienen que tener que ver con estos dos polos, espíritu para el bien, para lo inteligente, la materia para nuestras pasiones, nuestra vida animal. Y esto pueden los dos polos ser cementados juntos en la tierra para que de verdad nuestra unión sea armónica y fundidos para hacerlos uno, espíritu y materia, tienen que expresarse como una unidad, aunque nunca lo sean, en el fuego de la experiencia consciente de sí y del sufrimiento, encontrarse unidos en la eternidad. Dejamos para el próximo domingo en la página 255 y para empezar la esloca 17. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Adelante, Ernesto. y gratitud de nuevo, porque adelante, amigo. Sí, aquí tenía un par de preguntas, hermano, sobre esta esloca. Dice algo bueno de que los hijos de Mahat, los Manasaputras, entraron en la segunda raza. Pero según hemos comentado en otra parte, estudiado, no fue esto en la tercera, hermano, cuando ellos tomaron por morada algunos parcialmente y otros totalmente al hombre como morada. Es ya en la tercera que lo toman, vayas, es que al menos en una, ¿cómo se dice? En una proporción grande. Porque tenían que esperar a que tuvieran la mayoría de estos cuerpos con hueso. Y eso no se produce hasta la tercera raza. Pero ella da a entender aquí, la loca, no estoy hablando el comentario de HPV, esto da de que nada es en la naturaleza de improviso. Y que hubo vamos a decir, este descenso, este acercamiento y este inicio de su expresión. No puedo yo, que no tengo ningún tipo de investigación específica de todo lo que ella dijo en la doctrina sobre esta alusión, que es una alusión. Parece que hay algo más y debíamos de ver, hacer una investigación sobre ello. Yo no lo he podido hacer y no te puedo dar una respuesta tajante. Fuera de esto, no recuerdo haber encontrado en la obra completa. Pero es que esta obra es tan inmensa que a uno le parece nueva cada vez que la empieza a ver, lo mismo en el compendio que en la obra total. Te digo, no me atrevo a dar una contestación, a darte una contestación definitiva. Parece que fue un descenso de algunos, parece que fue alguna expresión, vamos a decir, como de algunos ejemplos de una vibración que empezó a actuar en ellos por este descenso. Hasta dónde eso llegó no te puedo decir. Porque el descenso en sí total es en la tercera raza. Es después que hay hueso, es después que hay división en sexos,
Y eso no se produjo en la segunda. Pero sí había ya una, como si dijéramos, un anuncio de todo ello. La segunda ronda ya llegó a niveles bastante físicos al final de su estado. Y entonces parece que eso está en relación con esto, porque es la primera etapa en sí de la tercera, la que tiene que ver con la tercera ronda. Y donde de verdad, como estado de conciencia, empieza la cuarta ronda, es en hace 18 millones de años, con el descenso ya oficial de las 2/3 partes de los Pitris-Almishvatas. Pero bueno, podríamos buscar más, sobre todo yendo a estudiar mejor la segunda ronda y ver hasta dónde hay alguna alusión a ella, a este descenso o a esta aproximación, es lo que yo no me atrevo a hablar. Y hasta qué punto redundó en un despertamiento primitivo o un anuncio de este despertamiento, es lo que no te puedo. Yo ahora no tengo idea. Creo que ya hay algo más, pero yo no recuerdo. Y yo no me atrevo a dar una respuesta de lo que, obviamente, yo no anoto ni nada de eso. Así que vamos a investigarlo. Si puedo, en esta semana voy a tratar de hacer algún repaso, pero por la doctrina directa. Porque siempre este compendio no sabemos si se le escapó y hubo algo, pero se le escapó a los que hicieron el compendio. ¿Algo más, mijito? Así, hermano, cuando dice, si los hijos de Mahat, alegóricamente hablando, no se hubiesen saltado los mundos intermedios en su impulso hacia la libertad intelectual del hombre, no hubiera alcanzado, bueno, hermano, estos mundos intermedios que se saltaron son de la cadena, son globos sutiles. ¿Cuáles son esos mundos intermedios que saltaron, más o menos? O igual habría que ver bien. Mundos intermedios puede representar ahí varias cosas, indudablemente. Y yo no me atrevo tampoco. Tú tienes una inteligencia muy aguzada y vas a detalles que, sobre todo en el compendio, son muy difíciles de seguir. Esto igual hay que estudiarlo por la doctrina completa. Yo no me atrevo a ver si ella hizo alguna explicación mayor. Mundo intermedio, claro que es todo lo que separa a ¿cómo se llama? Lo verdaderamente ágnico o lo verdaderamente el espíritu uno de los mundos de la personalidad. Son mundos intermedios, ni son materiales con forma, ni son la residencia, como dijéramos, propia de la vida uno. Y estos representan, a mi entender aquí, aquello que va sobre todo a través de Atma Buddhi para expresarse como inteligencia en mano. Ahí hay eso es una tríada. Los principios no van nunca aislados. Los principios no se manifiestan nunca aislados. Se manifiestan por grupos. Y el cuaternario inferior, o sea, lo mortal, se va formando en los reinos y va expresando la vida en los reinos inferiores. Pero eso nunca es una actividad directa del nivel inmortal de esa mónada que está evolucionando en almas colectivas o lo que llamamos almas grupales. Las almas grupales van elevando su capacidad de poder expresarse en niveles más sutiles. El alma grupal del mineral radica en el nivel más alto de la parte físico-cámica, la parte
la residencia del alma grupal que va acumulando las experiencias del impulso de esas almas grupales en el nivel vegetal, ya radica, perdón, ya radica directamente en ese mundo cámico. Y se refleja nada más que en lo más sutil y en el físico. Y ya, y por eso está formado de distintos niveles de los reinos elementales. Pero ya el reino animal, el alma grupal, radica en los niveles inferiores del plano mental. Ya son un mundo intermedio, como es natural. Y se expresa en los animales a través de su cama, o sea, de sus deseos, y a través de su vitalidad y cuerpo físico, porque son tres de todas maneras lo que va expresando, lo que va buscando que se exprese. Pero en ellos, repito, si no hay un ser humano que los domestique, hay todavía un vacío. Porque lo que va a ser inmortal en el individuo, en el alma individual, no radica en ninguno de esos niveles inferiores, está en los niveles intermedios. Por eso es tan difícil la individualización, porque se requiere que una aspiración del animal por amor hacia el reino humano o un rechazo total del animal a la expresión del reino humano, que es lo que radica en esos mundos superiores. Él tiene que salir de los mundos inferiores completamente para poder lograr la individualización. Claro, la mónada sí está tratando de descender, y la mónada, dentro de ciertas limitaciones a que la somete la manifestación, tiene jerarquías creadoras que van a estimular la individualización. Pero eso, se estimula la individualización, pero ya después el resto, ese ser humano individual tiene que hacer que esos mundos intermedios que quedan entre su mónada y el nivel de la mente que tiene que empezar a cultivar cuando llegue este proceso, todo eso se relacione. Y aunque hay jerarquías creadoras que son, a las cuales pertenecen estos pitris, tanto Varishats como en el nivel inferior, pero los Agnisvatas, que son los que de verdad unen estos mundos intermedios con la experiencia que las almas grupales dieron a los 5 reinos que preceden al reino humano, a los 6, perdón, porque son 3 elementales. Pero bueno, vamos a tomar nada más que de evolución mineral, vegetal, animal y humano. Y entonces, eso es lo que requiere este sacrificio de estos pitris, Agnisvatas, de estos pitris que tienen que hacer este sacrificio y que ellos no tienen por qué descender aquí. Lo hacen para poder ayudar al plan de evolución. Y por eso están todos estos misterios que no sabemos por qué se les considera simbólicamente como negativos por haber abandonado su pureza y haber llegado a un mundo de manifestación donde hay procreación, etcétera, que en los niveles inferiores su humanidad lo va a tomar con el nivel de los deseos animales, y todavía lo seguimos. Y toda esta lucha que hay entre los instintos y la parte superior del ser humano, que tiene que tener un sentido de responsabilidad para guiar a sus hijos hacia una vida espiritual, cosa que todavía no se completa. Es decir, que todo esto es, pero complejísimo, y completo no se nos ha dado ningún misterio, está claro, y que tenemos que seguir investigando.
Pero bueno, creo que haya algo más que quizás tú puedas o que podamos todos investigar en la obra completa, porque no me atrevo a tomar una opinión total por el compendio, tanto de esta alusión a la segunda como la tercera raza que ahora se hace, que es donde sí descienden y donde sí despiertan y donde sí encarnan totalmente los más avanzados, a las moradas más avanzadas. Los demás hemos recibido un chispazo y tenemos que luchar contra nuestras limitaciones para poder ascender hacia lo alto. ¿Algo más, Neto? Sí, la última, hermano, dice que a la rebelión de la vida intelectual es que debemos lo que somos, hombres conscientes de sí y pensantes con las capacidades y atributos de los dioses en nosotros. Usted nos comentó que uno de esos atributos es la inteligencia. ¿Cuáles serían otros, hermano, aparte de esos atributos y capacidades divinas dentro de nosotros? La sabiduría ya de la inteligencia y la voluntad con que esa inteligencia puede dirigirnos a donde querramos. Cuando sustituimos o transformamos a su pureza los deseos, ellos se convierten en voluntad. En vez de lanzarnos a objetivos que aparecen como fuera de nosotros, de nuestros cuerpos, etcétera, que es lo que es el deseo. Nos gusta algo, queremos una fruta, vamos a quitar deseos torvos. Una fruta, sabes que es alimenticia y tienes el deseo de coger y la tratas de coger del árbol. Pero está fuera de ti, tú tienes que hacer algo para poder hacer que esa fruta te alimente. Pero la voluntad está dentro y es la forma verdadera de lo que de verdad va a completar nuestra evolución. Si tú puedes nada más que cumplir con las leyes sin que nada te mueva por deseo y tú vas buscando dentro de ti qué cosa es esto que yo deseaba, porque te vas dando cuenta que todos los deseos, te comiste la fruta y ya. Y si te comiste demasiada fruta, te indigestó. Es decir, el deseo siempre está. Eso o te sacia o te hace daño. Pero la voluntad nunca puede hacer daño. La voluntad, como está dentro de ti, te realiza en un nivel de ti mismo que no tiene exageración, que no tiene error y que te lleva a conocerte a ti mismo en un nivel que nada más que la voluntad te puede llevar o te puede despertar, porque es un despertamiento interno. Entonces, esas son esas facultades superiores. Culmina sobre todo en la voluntad divina. La voluntad divina es que la ley es lo que es y la persona no hace nada que no sea expresar la ley en sí mismo. Que descubre en sí mismo porque es la voluntad. Eso es lo que hace de un hombre un Dios. No tengo más palabras para... Creo que en esto te deje más o menos una respuesta. Sigue de todas maneras investigando. Gracias, hermano. Adelante, Isabel. No, por nada mismo. Adelante, Isabel. Hola, buenas noches. Sí, Buenas a mí noches. me ha parecido muy sugerente este párrafo porque entendía los mundos intermedios como, como el aspecto manas, que es el que de alguna manera puede relacionar la parte más espiritual con la parte más material. Porque después dice que si no se hubieran saltado esto, la mórbida inactividad del espíritu seguiría. O Claro. sea, a mí me ha parecido esto de la mórbida inactividad del espíritu como algo que me ha abierto los ojos, ¿no? Porque, claro, el espíritu, ¿para qué necesita la materia, no? Pues, Claro. pero justamente, digamos que el intelecto es lo que, y la concienciación es lo que de alguna forma hace que esto ruede de alguna manera hacia Sí, no sé claro. dónde, pero hacia el final, pero vaya. Es la clave Esto exacta. es lo que entendía yo, no sé si, Sí, no, pero correcto. Pero bueno, mm,
el problema es que yo lo dije de una manera como en plural, como ella lo pone, porque recuerde que en sí, desde el espíritu, que en sí está más allá del quíntuple mundo. Ese es el verdadero polo de lo más alto. Claro. Y lo que llamamos materia, que en el polo más bajo es el físico, aunque tenga también todavía predominio en los planos conformes. Sobre todo en las escuelas de desarrollo interno, como es la escuela que llamamos yoga, el poder obtener la unidad. Esta mente no se circunscribe, o este mundo intermedio no se circunscribe solo al intelecto o aún a los arquetipos de las ideas. Es decir, no se circunscribe del todo exclusivamente al plano manásico, Vale. sino que es como que no hay una frontera, como dijéramos, divisoria, sino que Buddhi y Atma representan aspectos del espíritu, pero ya reflejándose en el campo de la evolución humana, es decir, en la evolución individual. Y también forman parte de esos mundos intermedios, porque usted puede desarrollar una gran inteligencia, pero si no la lleva a poderla unir en la percepción de la vida búdica o crística, como se le llama en el cristianismo, pues usted no puede obtener esa verdadera voluntad del espíritu. Y entonces ahí hay un sentido, vamos a decir, técnico, de decir que es la mente y está correcto. Pero hay un sentido también que va, como si dijéramos, ampliándose vibratoriamente hablando, que abarca todos los aspectos que en la escuela de Patanjali, por ejemplo, de yoga, se le llama el Sita. Es decir, una conciencia que no es la conciencia libre del universo total, de la unidad total del universo, sino ciertas expresiones individualizadas, que es por eso la tríada individual, los tres aspectos, Atma, Buddha y Mana, que representan el enlace entre el universo en su totalidad, más allá de la manifestación, y estos mundos que en lo material ya se diferencian en kama, la parte eléctrico vital y el físico más denso. Y claro, Manas es el nudo, indudablemente, pero hay que verlo igual, que lo psíquico físico tiene sus gradaciones y los mundos intermedios tienen sus gradaciones hasta una espiritualidad muy alta que lleva entonces a la unidad universal o la vida una universal total. No sé si les confunda en esto, pero es que ustedes lo pueden encontrar en esos textos que ya tratan de una manera más profesional estas sutilidades, pero que debemos de comprender y realizar íntegramente. No sé si... Gracias, sí. Bien. Ok. ¿Algo más, Isabel? No, gracias, nada más, gracias. Bueno. Entonces, hermanos, los invitamos para el próximo domingo, también para en 1 hora 10 minutos a unirnos a los que podamos, no los hermanos como Teresa, que está ya a tantas horas de la noche, y los demás de España, como Isabel también, etcétera. Entonces, bueno, los que no estén en una hora tan tarde, pues sabemos el dolor que hay en el mundo, las enfermedades, todas las cosas que han pasado últimamente, de accidentes horribles, el de Matanzas, Cuba, etcétera. Y pedir por todo el que sufre, por todo. Hay muchos heridos todavía, muchos quemados, que algunos de ellos han muerto ya, y otros parece que no van a poder todavía, están en estado crítico. Y entonces, bueno, pedir por todo este dolor que hay en el mundo, en la Orden Teosófica de Servicio de México. En 1 hora 10 minutos los esperamos a todos también. Gracias y buenas noches. Muchas gracias.
Muchas gracias, hermano. Gracias. Gracias. Gracias, Gracias, Gaspar. Gaspar. Gracias. Gracias. Allí estaremos. Muchas Buenas gracias. noches.